13. Donde el que ejerce de benefactor echa una mano a una viuda desgraciada, pero al final se ve obligado a pegarle, movido por la compasión. A las 11 de la mañana se disponía a tomar un baño. Se levantó de la cama tal como iba, con unos calzoncillos cortos, el torso desnudo, sin camisón, y tras calzarse las zapatillas de piel verde se encaminó a toda prisa hacia el cuarto de baño. En aquella casa anticuada había que cruzar 3 habitaciones para llegar al baño. En la tercera, una especie de recibidor, había una mujer, vestida de negro de pies a cabeza y cubierta con un tupido velo. Esti se sorprendió al topar con aquella desconocida. No sabía cómo se las había ingeniado para llegar hasta allí. Lo primero que le vino a la mente fue su propia desnudez. Con las 2 manos se tapó en la medida de lo posible el velludo torso, por cortesía. La mujer asustada soltó un grito ahogado. Retrocedió, inclinándose respetuosamente. La había descolocado encontrarse así con la persona a quien tantas veces había venido a ver, pero a la que ahora veía por primera vez. Temía haberlo echado todo a perder. «Perdone», susurró. «¿Qué se le ofrece?», preguntó Esti. «Por favor, quizá más tarde, no sé de veras. Perdón». «Pase a la antesala». «¿Aquí?». «Allá», señaló Esti con aspereza. La mujer, un nubarrón negro que oscurecía el recibidor, se retiró y Esti entró en el cuarto de baño, donde lo esperaba el tibio baño matutino. Tocó el timbre con furor. Entró la doncella, se detuvo en el umbral del cuarto de baño. «Jolán. Jolán. ¿Es que se han vuelto totalmente locos? Dejan entrar a cualquiera». «No he sido yo. Fue Víctor». «¿A dónde?» «A la antesala». «Pero si estaba aquí, aquí delante de mis narices. Es inadmisible. ¿Qué es lo que quiere?» «Quiere ver al señor. Ya ha venido varias veces». «¿Qué asunto la trae por aquí?» «Eso no lo sé. Quizá un asunto literario», añadió la doncella con sencillez. «Un asunto literario», repitió Esti. «Querrá endosarme una antología o pedirme dinero. Es totalmente sinvergüenza, una ladrona. Podría haber hurtado cualquier cosa. Podría haberse llevado toda la casa. Solo recibo a la gente los domingos, de 12 a 1. Ningún otro día, ¿entendido? Pero incluso entonces tienen que anunciarme quién ha venido. Ahora no estoy en casa. Para nadie». «Sí, señor», dijo la doncella. «¿Cómo?», saltó Esti, indignado al comprobar que ella aceptaba este hecho con tanta rapidez y naturalidad. «Dígale que se vaya, que vuelva el domingo, entre las 2 y la 1». La doncella se alejó al oír el chapoteo del agua, señal de que el señor se bañaba. Sus ligeros pasos sonaron en la habitación contigua. «Jolán», bramó Esti. «Sí, señor». «Dígale que espere». «Muy bien. En un momento estoy listo». Sin enjabonarse siquiera, salió de la bañera, se puso la ropa y llamó a la desconocida que estaba en la antesala. La mujer vestida de luto entró. Su negrura inundó de nuevo el recibidor. La araña de cristal blanca, cuyas velas eléctricas estaban todas encendidas, ese día nublado de invierno, se ensombreció en presencia de la mujer, como envuelta en una nube de tormenta. En el exterior caían copos de nieve. «¿En qué puedo servirle?», inquirió Esti. Por toda respuesta la mujer prorrumpió en llanto.
se sorbía las lágrimas con un lloriqueo agudo de anciana. Murmuraba algo, de lo que solo se entendía: «Ayúdeme, ayúdeme, por favor». Una cosa quedaba clara: pedía ayuda. Se retiró el velo para limpiarse el rostro con las manos, dejando al descubierto sus ojos de color verde oscuro, enmarcados por mechones salpicados de escarcha que aún no habían encanecido del todo, unos mechones enmarañados, rebeldes, que le caían de debajo del ala negra del sombrero. Una viuda, pensó Estí. Y afligida además. Qué terrible. La mujer se sonó la nariz ruidosamente, sin reparar en que eso la afeaba y resultaba ridículo. Presa de la ansiedad, había entrado con el paraguas, como quien no se atreve a dejarlo en la antesala. La contera lloraba sobre el espejo del bien pulido parquet, formando un pequeño charco. Los zapatos de la mujer y su vestido también lloraban desconsoladamente. ¿Pero de dónde había salido? ¿De qué parte de la zona ocupada? ¿De qué prisión infestada de piojos? ¿De qué cuchitril o barraca de las afueras? ¿Y por qué acudía a él, sin previo aviso, sin carta de recomendación? Porque lo conocía. No en persona, pero conocía sus obras. Estilla se sabía ese cuento. Conocía a los que conocían sus obras. La viuda abrió la boca. Cualquier persona de buen corazón se habría mostrado comprensiva con ella. «No soy una buena persona», se decía Estí, discutiendo consigo mismo. «Soy malo. En realidad ni siquiera eso. Solo soy como todo el mundo. El hecho de que haya conservado los sentimientos puros de mi infancia, única y exclusivamente en aras de mi oficio, constituye un secreto profesional, una técnica arcana como la del disector, capaz de conservar en formalina durante décadas un corazón, un lóbulo cerebral que ya no percibe ni piensa desde hace tiempo. A mí también me ha encallecido la vida, como a todo aquel que ha alcanzado una edad determinada». La visitante afirmó que había leído varios de sus libros de poemas. «Eso es otra cosa», continuó Estí, su mudo debate. «No mezclemos las cosas, eso es literatura. Sería terrible que todo lo que he escrito se hiciera realidad. Una vez escribí que era una lámpara de gas. Sin embargo, protestaría vivamente si alguien quisiera convertirme en una lámpara de gas. También mencioné en alguna parte que me gustaría perecer en el mar. No obstante, cuando nado en una piscina de 3 metros de profundidad, siempre me acuerdo de que en el mar mis pies no tocarían el fondo. Y me alivia encontrarme en aguas más o menos hondas. Pero si en esas páginas se trasluce un espíritu delicado, extraordinariamente delicado», prosiguió la mujer. «Delicado lo será el demonio», soltó Estí para sí. Seguramente habría perdido la paciencia al oír la palabra espíritu. Si supieran cuánta inflexibilidad, cuánta crueldad, cuánta salud salvaje necesita el que se ocupa de los sentimientos. Por otra parte, el que es tierno ha de ser necesariamente duro también. La ternura no es más que una forma de dureza encubierta, y viceversa. Sin duda, la bondad y la maldad, la misericordia y la crueldad guardan entre sí una relación extraña. Están íntimamente ligadas de manera indisociable. La una no existiría sin la otra, del mismo modo que una persona de visión perfecta discierne sin dificultad el color azul del rojo, la mariposa de la lombriz. Representan contrastes, dos polos extremos, pero siempre mantienen una reciprocidad natural y cambian según las circunstancias. Adoptan el nombre del otro, revolotean, se transforman, como la carga eléctrica positiva y negativa. Bueno, dejémoslo. En cualquier caso, cuando algo nos parece refinado en el papel, es en virtud de su exactitud, de la precisión con que está redactado, y detrás estoy yo. Yo, maldito sea, que cada día, haga buen o mal tiempo, con o sin ganas, me paso horas escribiendo, ejercitando mis dedos testarudos, sufriendo y a regañadientes. ¿Que soy demasiado delicado? Entonces el herrero también lo es. Señor, en cierta forma soy un herrero. Golpeo el yunque con la maza, forjo herraduras para mi caballo, unas magníficas herraduras de acero que le permitan correr más veloz por el polvoriento camino.
Porque, tome nota, el caballo alado no sabe volar, solo da la impresión de que vuela, cuando en realidad galopa por el suelo, muy pegado al suelo. En otras palabras, soy un artesano. Fíjese en estos huesos, en estas manos, en este torso que acaba de ver desnudo, tal como salió del taller de la creación. Dígame con toda franqueza, ¿mi aspecto es propio de un poeta repulsivo y delgaducho, o más bien de un herrero? Steve se puso de pie, exhibiéndose en toda su plenitud, se acercó a su visitante, para que, ante su severo porte, fuera al grano por fin. Poco a poco la mujer se desahogó. Desgranó sus quejas, sacándolas de su alma una por una como de un cajón siempre abierto. Esto obró un efecto positivo en ella. Ya no lloraba. El dolor en su conjunto abstracto, a vista de pájaro, siempre se nos antoja más terrible desde cerca. Ocuparnos de los detalles nos desembriaga, nos desarma, o al menos nos exige atención, autocontrol para ordenar el caos. En estas ocasiones encontramos una rueda, un tornillo, una arandela que forman parte del artefacto. Todo se convierte entonces en un trabajo minucioso, en un juego. Las minucias nos tranquilizan. Cornell estaba preparado para todo: la muerte y el hambre, la cárcel y la penuria, la escarlatina, la meningitis, la demencia. La mujer pasó a exponer los datos objetivos, más próximos. Su difunto marido había sido maestro y director de escuela en una ciudad de provincias. El verano anterior había muerto de cáncer, tras mucho sufrir a los 52 años de edad. Sí, asintió Steve con firmeza. Luego la mujer se mudó a la capital y ahora vivía en un piso que constaba de una habitación y una cocina, con otras 4 personas. Y es que la mujer tenía 4 hijos, una familia numerosa que dependía de una pensión modesta, tal como estaba en boga. Al menor de los chiquillos de 12 años lo habían operado de una otitis media, y su oído seguía sin cicatrizar, destilando pus. Sí. Su hermano mayor trabajaba en una fábrica, estudiaba para electricista y aún no le habían pagado. Sí. La hija mayor era costurera de ropa blanca, pero no salía a la calle en invierno porque carecía de zapatos. Sí. Steve pensó que a esa familia solo le faltaba la tisis, y prodigiosamente, como si le hubiese leído la mente, la viuda pronunció la palabra tisis. La aquejada de tuberculosis era la hija menor. En cuanto a la mujer, deseaba ganarse la vida, con cualquier ocupación, ya que aún le restaban fuerzas. Más que nada soñaba con un estanco o al menos con un kiosco de periódicos, donde podría estar sentada desde la mañana hasta la tarde todo el año. Sí, sí. La exaltada fantasía de Steve había imaginado una historia mucho más truculenta que la que acababa de referirle la mujer. Al fin y al cabo, son las lamentaciones poco exigentes y poco interesantes las que manufacturan la vida de la gente a escala industrial, con una uniformidad aterradora. En la producción en serie no hay lugar para la originalidad. Sin embargo, fue precisamente esta insustancialidad lo que lo asombró. Ese tono gris y mánido, que le hubiesen presentado unos problemas tan vulgares, pero que tocaban en suerte a determinadas personas. «Eso es todo», se dijo, y aguardó. Pero no hubo nada más. Las quejas se habían agotado. Steve se sentó. «En conclusión, ¿qué quiere de mí?», preguntó. «Una suma no muy grande. Para él una nimiedad», contestó la mujer, «pero que de momento le bastaría para sacar adelante a toda su desdichada familia, que merecía un futuro mejor». Le rogó que no la malinterpretara, que no se lo pedía a modo de limosna o de regalo para ella y para sus hijos desgraciados y enfermos, sino como un préstamo que entre todos devolverían con su diligente trabajo, hasta el último céntimo, en plazos mensuales que, si él así lo deseaba, establecerían en ese preciso momento. A Steve lo irritó este planteamiento. Esa clase de gente siempre propone negocios de esa naturaleza,
una inversión de capital con pingües beneficios garantizados. Todo sobre unas bases estrictamente capitalistas. Son tan fiables que a su lado el Banco de Inglaterra casi parece indigno de confianza. Así es, murmuró él. El Banco de Inglaterra y su necia ocurrencia casi le arrancó una carcajada. Le divertían las tonterías de este tipo. Temió no ser capaz de contener la hilaridad ante tanto sufrimiento. Se mordió los labios para evitar un espectáculo tan bochornoso y acto seguido se puso a hablar con soltura y rapidez, porque sabía que ocupar en algo la lengua y la mente ayuda a aguantarse la risa. Así que de eso se trata. De esa ayuda económica, transitoria, temporal. Me hago cargo. Mire, estimada señora, yo también tengo mis obligaciones. Había oído años antes estas frases en boca de un banquero, cuando en medio de unas circunstancias más formales, pero con la misma desesperación, él le había solicitado un préstamo. Y como en ese instante recordaba aquella escena de forma muy vívida, continuó con su discurso, aún más atropelladamente. Tengo parientes, amigos, empleados, etcétera, etcétera, y yo también trabajo duro, trabajo mucho. Cada letra que escribo, una migaja de pastel, le chillaba por dentro una voz. De pastel, sinvergüenza. La viuda no respondió, lo miraba a los ojos con serenidad. La voz chillona no dejaba de acosar a Steve, que se puso de pie de un salto y se dirigió a toda prisa a la habitación contigua. Cuando regresó andaba con más parsimonia. Llevaba el puño izquierdo cerrado, colocó sobre la mesa un billete, sin posar la vista en él. En cambio la viuda, muy a su pesar, enseguida se fijó en él, y el asombro se reflejó en su rostro. Era una suma superior a la que había pedido. El donante había redondeado la cifra. El frío que la había dejado aterida al entrar en aquella casa se había disipado, derretido como la nieve sobre el suelo. No sabía si aceptarlo. Claro, cómo no, acéptelo. Agarró el billete y cerró los dedos con fuerza. Se deshizo en muestras de gratitud. Se lo agradeció con la palabra suprema, la más expresiva que existe: Dios. Bien, la interrumpió Steve. Anote sus señas. Así que viven en Quispest. A propósito, ¿cuántos años tiene la menor de sus hijas? 16. ¿Tiene fiebre? Solo de noche. Por las mañanas nunca. Bien. Deje que lo piense. Pero a lo mejor consigo que la admitan en un sanatorio. Aún no lo sé. De todas maneras lo intentaré. Llámeme la semana que viene, a cualquier hora. Tenga. Es mi número de teléfono. Al día siguiente recibió una carta suya, firmada por los 5. Era una misiva muy extensa. Empezaba con este encabezamiento: Excelencia. Aquella familia lo había ascendido en la escala social, le habría conferido un título, lo había elevado de categoría. Su excelente corazón, escribían. Steve se llevó la mano al corazón, a su excelente corazón. Al formular la promesa de realizar gestiones para internar a la hija menor en algún hospital público o un sitio por el estilo, no hablaba en serio. Más bien lo había prometido por tacto, por formalidad, guiado por su refinado instinto, para desviar en el momento de la despedida la atención de la viuda del dinero recibido, que ella guardó en su raído bolso, para que se centrase en la perspectiva de un favor futuro y pusiese fin a los agradecimientos continuos e irritantes que repetía sin cesar y que él ya no soportaba. Por las mañanas, cuando Steve se despertaba, solía pedir que le llevasen el teléfono a la cama. Lo había mandado colocar junto a la almohada, bajo su cálido edredón, como hacen otros con el gato. Le agradaba tener aquella mascota eléctrica. Y así, mientras tras un sueño reparador él se desperezaba de la ancha cama y disfrutaba el sosiego matutino, descolgó el auricular y dictó un número a la operadora. La ciudad estaba a su disposición, servida en la cama como un desayuno. Aún somnoliento,
oyó la voz espabilada y cantarina de la persona que le respondió al otro lado de la línea, en un lejano sanatorio. Él le pidió que lo comunicase con el médico encargado, un amigo suyo de la juventud. Dime, ¿tienen alguna cama libre? Mira, cama libre no tenemos nunca, pero siempre hay manera de conseguir alguna. Que venga la niña con su madre y sus documentos, y veremos qué se puede hacer. Unos días más tarde fue el médico quien lo telefoneó. Le informó que su protegida estaba hospitalizada. Ya solo quedaba por resolver el asunto del kiosco de prensa. Steve consideraba su deber encargarse de ello. Más que de una obligación humana, se trataba de una obligación familiar. Desde que había hablado con la viuda, se había forjado entre ellos una especie de parentesco. Primero visitó a la familia. Del techo de la habitación donde vivían colgaba un cable con una bombilla desnuda que arrojaba sobre ellos una luz cortante. Margitka, la hija menor, ya había ingresado en el sanatorio. La hija mayor se llamaba Ángela, y no era bonita. Mantenía una actitud apática. Hablaba con un sonsonete. Su nariz recta, blanca, parecía esculpida en yeso. Lásica, el estudiante de secundaria afectado del oído, hincaba los codos ante una gramática latina. Poco después llegó el mecánico que en vano buscaba empleo. No bien saludó a Steve, se retiró a un rincón, con la seriedad característica de los proletarios. Pero desde allí observaba atentamente al invitado con una expresión tan seria y escrutadora, como si quisiera escribir sobre él. Steve no acertaba a imaginar qué le pasaba por la cabeza. Le costó bastante conseguir el kiosco. En la oficina donde se tramitaban los permisos necesarios para ello, el consejero le comentó sonriendo que en Hungría resultaba más fácil conseguir un sillón ministerial que una jaula de cristal de esas. Descartó de lleno la posibilidad de que quedara vacante algún kiosco en un plazo previsible. Steve tomó nota. No obstante, como más valía no poner a la viuda al frente de un ministerio, a algunos les habría extrañado como mínimo, insistió en la jaula de cristal. Sabía que había leyes, artículos y ordenanzas realmente inhumanos y despiadados, pero detrás de toda ley, todo artículo y toda ordenanza hay un ser mortal falible y susceptible de ser conquistado con la debida planificación. Nada es imposible cuando se trata de conseguir algo de otro ser humano. Por ello, Steve sonreía, mentía, adulaba, se arrastraba por el suelo, adoptaba aires de superioridad o se conducía con descaro, según le convenía. En un sitio aseveraba que la viuda era pariente suya por parte de madre, católica devota. En otro afirmaba que era calvinista de antigua cepa, víctima de los tratados de paz, más allá que era víctima del terror blanco, un emigrante que había regresado de Viena. En situaciones como aquella, Steve nunca dejaba que lo frenaran los escrúpulos. ¿Qué era lo que le infundía fuerzas? A él también le habría gustado averiguarlo. Cuando por las noches se acordaba de la familia, o en las raras ocasiones en las que se levantaba temprano por la mañana para entrevistarse con el responsable de alguna oficina, él también se planteaba la pregunta. ¿Se engañaba tal vez al persuadirse de que estaba en su mano salvar a alguien? ¿Disfrutaba con el papel de benefactor? ¿Satisfacía su secreto anhelo de poder? ¿Alimentaba su sentimental espíritu de sacrificio? ¿Se había impuesto penitencia? ¿O era en realidad la pasión por la caza lo que lo movía, la emoción de su juego experimental, la posibilidad de influir sobre la gente? Steve, después de calibrar estos argumentos, los desechó uno por uno. Su empeño obedecía a otra motivación. Todo derivaba del momento en que, en un arrebato caprichoso, había arrojado sobre la mesa la suma en cuestión. Su interés en conseguir una plaza gratuita a la niña en el sanatorio era consecuencia directa de ello, y de dicho interés derivaba su afán por procurarle a la madre un medio de sustento. Cada uno de sus actos inevitablemente engendraba otro. Llegado ese punto, le habría penado que se malograran los esfuerzos realizados. Quería un resultado un poco más perfecto, un poco más redondo. Expresado en términos económicos, quería que su dinero invertido produjese réditos. La viuda por fin obtuvo su puesto de periódicos en un sitio excelente, una de las esquinas más concurridas del bulevar. El esplendoroso sol de septiembre brillaba sobre la jaula de cristal,
tiñendo de dorado las revistas extranjeras, ciñendo una guirnalda de luz de Cobra y Betower. La mujer se atareaba entre ellas con una sonrisa convaleciente, como en un escenario, aislada y al mismo tiempo integrada en la vida de la calle, ante el público capitalino. Como el puesto le pillaba de camino, se pasaba en ocasiones por allí, ya no como benefactor, sino como un cliente. Se compraba algún periódico aunque no lo necesitara. Le preguntaba por el estado de Margitka. Gracias, respondió la mujer con un ademán reverencial mientras colocaba los periódicos con las manos enfundadas en unos mitones. Muchas gracias. Ella está bien, excepto por la comida. No le dan suficiente. Susurró enigmáticamente. Para que no sufra por causa del hambre, cada 2 días le llevamos un poco de mantequilla. Tenemos que ir andando. No nos alcanza el dinero para el tranvía. Luego pasó a hablar sobre el estudiante. Pobrecito, ha tenido que repetir curso. El año pasado suspendió 3 asignaturas. Por su problema del oído, ya sabe. No oye bien. No oye lo que dicen los profesores. Se quedó sordo del oído izquierdo. Steve no creía que hubiera arreglo para todo en este mundo. Constataba que tan pronto como remendaba la penuria en un punto, se descosía en otro. No obstante, en secreto esperaba al menos una leve mejoría, un alivio relativo, una buena palabra que lo consolara, que recompensara sus desvelos. Ahora era él quien anhelaba una limosna. Era invierno, y llovía a cántaros. En medio del diluvio, el puesto de periódico semejaba un faro. En él no se hallaba la viuda, sino la costurera. Ella se ha resfriado, le comunicó la joven Steve con un tonillo alegre pero inquieto. Le duelen los pies. Estoy aquí para sustituirla. Steve regresó a casa pensando en el kiosco, donde notó que también la hija mayor tiritaba de frío, y en la viuda enferma, postrada en la cama. Se sentó junto a la chimenea. Las brasas proyectaban un resplandor carmesí sobre sus cortinas color avellana. Se puso de pie desalentado. El asunto me aburre sobremanera. A partir de entonces ya solo miraba el puesto de reojo, desde lejos, mientras esperaba el omnibus. Estaba harto de todos ellos. Siempre los roía en la medida de lo posible. La viuda y su familia no lo acosaban. Después de reiterarle que todo, tantos progresos en su vida se lo debían a él, solo a él, siguieron su camino. No querían representar una carga para él eternamente. Steve perdió contacto con ellos. Una noche turbulenta de mayo el viento perseguía el polvo en la calle. Cornell estaba sentado en una pastelería bebiendo chocolate caliente. Al salir se topó con la viuda. Ella no lo reconoció de entrada. Fue Steve quien la saludó. Le preguntó qué tal marchaba todo y comentó que hacía 1000 años que no la veía. La mujer permaneció un rato callada. Mi Lásica, mi pequeño Lásica. Y se le quebró la voz. El estudiante había muerto 2 meses antes. Steve clavó los ojos en la misma tierra en la que se descomponía el cuerpo del chiquillo. La viuda le relató todo lo sucedido. A Margitka también le subía la fiebre por las mañanas. Los responsables del sanatorio querían mandarla a casa. A Ángela le habían despedido del taller de costura porque suplía a su madre demasiado a menudo en el puesto de periódicos. Se habían visto forzados a renunciar a él. El dolor de sus pies impedía a la viuda pasarse el día allí parada. Quizá fuera mejor así. Steve asentía con la cabeza. Claro. Se encontraban bajo una farola de gas. Escudriñó el semblante de la viuda. Ya no estaba tan turbada y desconcertada como cuando había acudido a él por primera vez. Le hablaba tranquila e impasible. Si no se hubiera parecido tanto a las parientes de Steve, que también se tornaban grises y se derrumbaban, entonces todo habría estado bien.
pero la expresión de la viuda detonaba reprobación, un reproche doloroso y casi descarado. Esto exasperó a Estí. ¿Qué culpa tengo yo?, protestó para sus adentros. ¿O es que piensas que he sido yo quien les ha hecho pasar todas esas faenas? Vamos a ver, ¿qué diablos quieres de mí? Siempre de mí. En un gesto de protesta extendió la mano en dirección a la viuda, la asió del abrigo, zarandeó a la anciana enclenque vestida de negro, forcejeó con ella. «Basta», gritó él, como queriendo frenar un caballo desbocado. «Basta». La soltó y enfiló corriendo en una bocacalle. ¿Qué he hecho? ¡Qué desgraciado soy! He agredido a una mujer débil y miserable. Me habré vuelto loco. Se apoyó contra un muro, jadeando de la impresión. Sin embargo, era feliz. Era inmensamente feliz por haberle propinado por fin una buena tunda.